Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta tarde de martes. De nuevo aquí nos hemos encontrado. Y nos hemos encontrado sobre todo porque os debo de querer mucho, porque hoy no tenía ganas, lo confieso. Hoy estaba un poco para meterme en mi cueva y quedarme la tarde leyendo sin hacer mucha cosa. Pero bueno, también tenía ganas de la charla, que es lo que vamos a proponer hoy. Así que al final he decidido venir aquí a este ratito, que además luego siempre cuando termino me siento con más energía de la que tenía, o sea, me llenáis de energía y de buen rollo. Así que nada, hoy vamos a tener una sesión un poco diferente, ¿vale? Hace tiempo que no tratamos un tema educativo. Y por supuesto, ahora justo es cuando el gato quiere entrar. Ahora justo es cuando maulla. ¿Qué? ¿Te has quedado fuera en el patio? Pero es que te he dejado la ventana abierta antes y hace frío. Y ahora está cerrada. ¿Qué hacemos? Vamos a abrir al gato porque soy buena persona. Ven aquí. Miau. Venga, pasa. Miau. Corre. Eso, ponte ahí. Muy bien. Ya tenemos el gato dentro, en la silla de enfrente de mí, para aprender de la charla también. Va a estar mirándome aquí, observándome. Pues, como decía, la charla de hoy es un poco diferente, pero ya os comenté el otro día en el canal que quiero equilibrar un poco la cantidad de contenidos que ofrezco. También vamos a seguir haciendo bloques de escritura, vamos a seguir hablando muchísimo de libros. En este canal siempre se habla de libros, pero voy a ir metiendo también un poquito más de cultura y de educación, ¿vale? Y la charla de hoy viene por el eterno debate, yo creo, porque esto no es que sea una cosa que haya visto últimamente, pero bueno, como tengo muchos compañeros docentes a nivel online, sigo muchas cuentas de docencia, al final ves un poco sus inquietudes y la pregunta viene por: ¿funciona el sistema educativo? Yo creo que hay muchas cosas del sistema educativo que no funcionan, ¿vale? Y hoy voy a hablar de algunas de ellas. He preparado una pequeña presentación para apoyarme, porque esto puede ser un tema que divaguemos mucho, ¿vale? Que se me vaya, que se me vaya por los cerros de Úbeda de repente, entonces quería preparar pues por lo menos una guía para no perdernos en medio de esta vorágine, ¿vale? La idea es que yo voy a hablar, pero me encantaría escuchar vuestra opinión, porque todo el mundo, no solamente docentes y madres, padres, sino todos hemos pasado por el sistema educativo. O sea, todos tenemos nuestra propia experiencia con el sistema educativo, con lo cual me encantaría saber cuál es vuestra visión, qué funciones realmente creemos que debe tener un sistema de educación público, ¿vale? Porque en este canal siempre, siempre, siempre defenderé, en este y en todos, en mi vida, siempre defenderé la educación pública, ¿vale? La necesidad de una educación pública fuerte y de calidad para garantizar una igualdad de oportunidades en la sociedad y poder funcionar como el ascensor social que realmente creo que funciona. Yo me siento un claro ejemplo de... Yo no he subido en el ascensor hasta el piso 12.000, ¿vale? Pero quiero decir que yo he podido tener una carrera universitaria gracias al sistema de educación pública y gracias al sistema de becas, etcétera, etcétera. Y sin eso, pues muchas otras cosas que vinieron después no hubieran sucedido, ¿vale? Entonces, nada, fuera rollos ya de qué pienso yo del sistema, de qué funciona, y os cuento cómo vamos a estructurar la charla, ¿vale? La voy a estructurar en tres partes. Voy a hablar sobre el tiempo de aprendizaje y cómo se organiza ese tiempo, a qué pienso que se debería dedicar tiempo dentro de lo que es un horario lectivo y a qué no pienso que se debería dedicar tiempo, etcétera, etcétera.
Se me ha olvidado deciros que cuando en esta charla en general, en el sistema educativo, aunque es todo muy amplio, me gustaría centrarme fundamentalmente en la educación primaria y secundaria. Pues es posible que pongamos ejemplos de la universidad o que pongamos ejemplos de educación infantil, no pasa nada, ¿vale? Pero que a rasgos generales quiero hablar de la educación básica obligatoria en España. Desde otros países, seguro que tenéis también, quien lo esté viendo desde Latinoamérica y demás, seguro que también tenéis experiencias interesantes que se pueden comparar unos sistemas educativos con otros, que habrá cosas en las que se coincida y habrá cosas en la que en un país se aplique de una manera más interesante que en otro, o que en ambos se haga de diferente forma y ambas formas sean correctas o ambas formas sean incorrectas. No sé, que todo esto siempre enriquece, ¿vale? Así que os animo, como he dicho antes, a que me vayáis diciendo como queráis. Vamos a hablar, por tanto, en un primer bloque de ese tiempo de aprendizaje, de cómo está estructurado y organizado. En un segundo lugar, de algo que creo que no se suele hablar cuando se habla del sistema educativo, y es de los espacios de aprendizaje, ¿vale? Los edificios propiamente, las escuelas, los institutos, cómo están organizados esos espacios y si favorecen o no a la educación. Creo que es un debate que nos lo hemos planteado muy poco y que, en mi opinión, afecta más al sistema educativo de lo que pensamos. Y en tercer lugar hablaremos del contenido, del contenido obligatorio, de lo que conocemos como el currículum, ¿vale? El currículum básico, la organización en asignaturas, etcétera, etcétera, para ver lo que nos parece todo esto. Hoy, como me parece que os habréis dado cuenta que el tema ya es bastante amplio y aborda, aborda bastantes ámbitos, bueno, el primero no lo veis porque lo tapa aquí a ver, que me ponga aquí. Voy a bajar un poco mi cámara, ¿vale? Para que se vea mejor la presentación, que es más interesante que mi cara. Como el tema es bastante amplio, los tres aspectos que voy a tocar ya son amplios de por sí, hoy no voy a tratar el apartado sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Sobre la metodología, porque esto es un tema, como digo, amplísimo, que podemos, si os interesa, si os gusta la charla de hoy, me lo decís y lo podemos tratar en otro directo, ¿vale? Yo creo que es un tema también interesantísimo, solo que no quería divagar aquí, me da para hablar durante 6 horas probablemente, y esto tiene que acabar en algún momento, ¿vale? Así que nada, vamos a pasar a hablar, como decía, del sistema educativo, de cómo organiza su tiempo. Y dentro de este apartado voy a diferenciar tres tipos de tiempo, ¿vale? Dentro del sistema educativo está el tiempo de aprender, ¿vale? El tiempo en el que hay generalmente una relación entre el docente y el discente y un intercambio de conocimientos o una adquisición de conocimientos, de capacidades, de habilidades, de competencias, ¿vale? Y luego hay un tiempo de descanso, que se tiene que dedicar a comer, a jugar, a socializar. Y luego hay un debate sobre el tiempo fuera de la escuela. Ese tiempo pertenece también al sistema educativo, los famosos deberes. Está bien que haya deberes, deberían eliminarse completamente, deberían ponerse a partir de cierto curso. Ahora después hablamos un poquito más sobre esto. Para entender esto, no sé si hasta aquí, supongo que hasta aquí no tenéis dudas, porque no me habéis dicho nada. Si tenéis cualquier duda me vais diciendo, ¿vale? Que yo voy comprobando periódicamente que el chat. Vamos a hablar primero del tiempo de aprendizaje. Que no se me olvide después de esto hablaros de los otros dos tiempos, ¿vale? Durante el tiempo en el que los niños están aprendiendo, deben ser tres tipos de actividades, ¿vale? Generalmente, en el sistema educativo español, el tiempo de aprendizaje en primaria y en secundaria, en infantil afortunadamente es un poco diferente porque se están implantando nuevas metodologías, pero en primaria y especialmente ya en secundaria, el aprendizaje es siempre en grupo clase, es decir, hay un profesor, hay 30 alumnos, el profesor habla y los 30 alumnos aprenden. Y así las 8 horas del día, ¿vale? Claro, ese aprendizaje está bien, o sea, no pasa, hay que hacerlo, no es un aprendizaje que haya que eliminar,
pero claro, estás eliminando otros dos tipos de actividades que serían muy enriquecedoras para los alumnos en grupo y de forma individual. Entonces, en mi opinión, en las escuelas se debería garantizar que hubiera siempre, de modo diario, un periodo en el que el aprendizaje fuese en pequeños grupos. Y en pequeños grupos no me refiero a un aprendizaje de sentar a los alumnos en grupitos de 4 o 5 mesas y dar a toda la clase la misma ficha y que cada uno trabaje con su equipo. No me refiero a trabajar en equipo. Me refiero a que el profesor o la profesora coja un grupo de 4 o 5 alumnos, 6 alumnos, 8 alumnos, me da igual el número, un número reducido en función o de sus capacidades o de forma aleatoria o por un interés común o porque lo considere oportuno por X motivo y trabaje con ellos un contenido específico. Mientras el resto de los alumnos están desarrollando otro tipo de actividades de forma autónoma, porque también es importante desarrollar la autonomía de los alumnos y el sentido de la propia responsabilidad sobre tu aprendizaje. Luego, por otra parte, ese aprendizaje autónomo es que no quiero que se confunda con el aprendizaje individual del que voy a hablar a continuación, ¿vale? En ese aprendizaje autónomo, ¿qué tipo de actividad? Porque dices, claro, es que si me dedico a 4 o 5 alumnos en un rincón de la clase, los otros 25 me montan un pollo tremendo. Bueno, pues a los otros 25 hay que ofrecerles alternativas. En educación infantil lo hacen y tienen 3, 4 años. ¿Por qué los chavales de 12, 14, 16 años no van a ser capaces de hacerlo? Tendrán que tener recursos en el aula para ese aprendizaje autónomo, desde los conocidos rincones a secciones de lectura, donde ellos puedan investigar por su cuenta o simplemente leer por placer, o otro tipo de actividades que les permita seguir aprendiendo durante ese rato sin estar enfocados en el profesor, es decir, de una forma autónoma, por su propia cuenta, ¿vale? Y luego habría otro tercer tipo de tiempo que habría que dedicar dentro de todo este tiempo de bloque de aprendizaje, que sería el aprendizaje individual. Este me parece fundamental y me parece que es el gran olvidado de las escuelas, especialmente en los alumnos y alumnas que van bien o medio bien. Hola, Mireia. Entre los alumnos que van el tiempo de aprendizaje individual, me refiero a aprendizaje en el que el alumno tenga al profesor o a la profesora para él o para ella solo, en exclusiva durante un rato, por lo menos a la semana. Por lo menos una vez a la semana, que sea el hijo único de la clase, ¿vale? Que sea su única preocupación durante ese rato. ¿Por qué creo que esto es tan importante? Porque durante esa atención de uno en uno, el profesor puede y debe, por un lado, desarrollar los intereses particulares que cada niño o cada niña tenga. Luego veremos en los contenidos, pero por ejemplo puedes tener un niño en clase que le encanten los dinosaurios, puedes tener una niña que le encanten los volcanes, puedes tener un niño que le encanten los cerdos vietnamitas, no lo sé, cualquier cosa. Y a lo mejor ese punto específico no está recogido en el currículum, por lo tanto ese niño pasa su vida escolar sin haber podido desarrollar realmente lo que es su pasión y su investigación acerca de ese tema. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente cuando tienen la suerte de tener una familia que les apoya, pues ese interés se desarrolla desde casa. Pero, como digo, la escuela pública debe ser un ascensor social que ofrezca igualdad de oportunidades. Y hay familias con menos recursos, no me refiero solo a económicos, sino de capacidad, que no saben cómo apoyar a sus hijos en este tipo de cosas. Por lo tanto, me parece fundamental que para la motivación de los niños y de las niñas, que puedan desarrollar su interés particular, esa cosa que les apasiona y de lo que les gustaría aprender más, dentro del espacio educativo y con el apoyo de su profesor o profesora. Entonces, este tiempo individual es muy importante. Y en ese tiempo individual, además,
se tiene que ajustar completamente a sus capacidades. ¿Por qué decía antes que es especialmente importante este tiempo individual para los niños y niñas que funcionan bien a nivel estándar o muy bien dentro de la clase? Porque es cierto que este tiempo individual sí se está aplicando en el sistema educativo, por lo menos en España, por fortuna. Los niños y niñas que van con un nivel por debajo de la media de la clase suelen tener actividades de refuerzo y en algunos casos suelen tener apoyo psicopedagógico para tener esta atención individualizada. Cuando no es por parte de la tutora, pues por parte de un especialista, pero al menos tienen ese tiempo de trabajo individual y de aprendizaje totalmente basado en sus necesidades, ¿vale? En inglés es muy curiosa la palabra porque se llama tailored, o sea, como hecho un traje a medida, como desastre, ¿vale? Como cogiéndole perfectamente sin que sobre un poquito de hombro ni un poquito de por aquí abajo, todo perfectamente medido a lo que ese niño o esa niña necesita. Dado que esto sí que se aplica de forma generalizada se debería aplicar en todas las escuelas, pues estos niños que están por debajo del nivel de la media sí que tienen este tiempo de aprendizaje individual, lo cual es fantástico. ¿Qué sucede con los niños absolutamente estándar y con los niños que están por encima de esa media? Los niños que están por encima de esa media generalmente se les tiende a empujar hacia abajo, ¿vale? De forma que en lugar de estar buscando la excelencia, estamos buscando la mediocridad. Y que se me entienda esta palabra, mediocre no es una palabra negativa, mediocre es de la media, ¿vale? Pero por supuesto esa media es menos positiva que buscar la excelencia en los niños. Y los niños bueno, en ocasiones los niños con estas capacidades superiores, en ocasiones muy excepcionales, sí que están teniendo otro tipo de apoyos, están teniendo adaptaciones curriculares significativas o no significativas, que sí que están permitiendo que desarrollen pues esas capacidades diferenciadas. En ocasiones, no es muy habitual, ¿vale? En cambio, ¿qué sucede con todos los niños estándar? O sea, si tú tienes un niño de inteligencia media, con capacidades medias, con habilidades medias, que no da problemas en clase, además, un niño tranquilo, tranquila, lo que va a suceder es que va a pasar todo un año y no ha tenido ni una hora de atención individualizada por parte de su profesor o profesora. Para mí, este tiempo en el que un adulto se enfoca en enseñarle algo a un niño, aunque sean 15 minutos a la semana, es tan valioso que multiplica todas las horas de docencia en gran grupo que se pueden hacer a lo largo de una semana. Con lo cual creo que es algo importantísimo a nivel de la capacidad de enseñar por parte del docente y la capacidad de aprender por parte del alumno, increíble. Y en segundo lugar, si a eso le sumamos seguir los intereses particulares que tenga cada niño o cada niña, se multiplica por 1000, porque aumenta la motivación de ese niño o de esa niña en la escuela. Así que, en cuanto al tiempo de aprendizaje, estos tres puntos me parecen súper importantes. Volviendo hacia atrás a los 3 tipos de tiempo de los que iba a hablar, aparte de este tiempo de aprendizaje, en las escuelas tiene que haber tiempo de descanso, ¿vale? Y he puesto específicamente que tiene que haber tiempo de comer, de jugar y de socializar. ¿Por qué? Pues habitualmente en las escuelas tenemos como tiempo de descanso 30 minutos de patio, en los cuales tienen que almorzar, jugar y correr para desfogarse de estar todo el día sentados y hablar con sus amigos si tienen algo que contarse. Todo esto en 30 minutos. O sea, es que me parece me parece una barbaridad. Para empezar, como mínimo, creo que debería haber una separación entre el tiempo para almorzar y el tiempo para jugar, como mínimo. ¿Por qué? Hay niños poco comedores que prefieren jugar que comer y por lo tanto
como tardan mucho en tomarse su almuerzo, deciden jugar directamente y se saltan el almuerzo. Yo lo hacía, culpable. Y luego hay niños que son lentos comiendo y se tiran todo el recreo comiendo y al final no les ha dado tiempo a jugar nada. Y me parece de una tristeza increíble. Gracias al COVID, aunque parezca mentira, se puede juntar esas tres palabras, gracias al COVID, en las clases en primaria, porque en infantil ya se hacía, empezaron a almorzar en clase, tenían un tiempo de almuerzo y cuando terminaban el tiempo del almuerzo entonces bajaban al patio. ¿Cuál ha sido el resultado de este experimento? Pues ha resultado que los niños se han comido su almuerzo tranquilamente sentados y no corriendo y con el bocadillo en la mano mientras están por el patio. Ha resultado que, para empezar, se lavaban las manos antes de almorzar, cosa que antes no sucedía. Yo no sé si vosotros habéis tenido infancia, pero vamos, cuando yo iba al colegio, tocaba el timbre del recreo y bajábamos todos como pollos descabezados por las escaleras para jugar al patio con el bocadillo en la mano, pero nadie nos decía en ningún momento que nos laváramos las manos y nosotros, vamos, era el último de nuestros pensamientos pasar a lavarnos las manos antes. Gracias al COVID, los niños han tenido el tiempo de almuerzo, han ido, se han lavado las manos, han vuelto, han comido, y una vez que han comido y han recogido y han tirado su basura en la papelera de la clase, no se les ha caído el bocadillo por ahí en medio de la pista de fútbol y está pisoteado por 20 niños después, entonces han bajado a correr y a jugar. Y han el problema que por culpa del COVID, que esta frase sí que es mucho más habitual, en contraposición, pues no han podido correr mucho porque en general los patios han estado parcelados por grupos, clases, para que no se juntaran unos con otros y han tenido como rinconcitos ahí para jugar como si fuera un corralito de gallinas. Pero bueno, si esto que se ha podido hacer de forma excepcionalmente durante el COVID, tan difícil sería hacerlo en el día a día de un colegio sin necesidad de que haya una pandemia mundial de por medio, tan difícil sería que hubiera un tiempo para comer tranquilamente el almuerzo y otro tiempo para jugar y hablar con sus amigos. A mí, me parece que no debería ser pedir demasiado, ¿vale? Creo que esto sería una pequeña mejora que sería fácil de hacer. Repito por si alguien se ha unido a mitad de la charla, que no sé quién hay, quién va y quién viene, que en cualquier momento me podéis escribir por el chat y decir vuestra opinión al respecto y qué os parece, si lo habéis pensado alguna vez, si es la primera vez que pensáis en esto o si creéis que no tengo razón y que estoy diciendo sandeces, pues también me lo decís con educación, por favor, pero me podéis escribir por el chat lo que queráis, ¿vale? Y el tercer punto del tiempo es el tiempo fuera de la escuela. Debe haber deberes. A ver, yo no tengo una fórmula mágica, ¿vale? Pero es cierto que los niños necesitan reforzar ciertos contenidos, es cierto que necesitan coger un hábito de estudio, pero lo que no me parece normal es que después de haber estado en el colegio hasta las 2 de la tarde, hasta las 3 o las 5 si además se quedan al comedor, cuando vuelvan a casa tengan 2 horas de deberes por delante. Porque es que eso nosotros no lo haríamos con nuestra jornada laboral. Sería explotación. En cambio, para los niños es como lo normal. Lo normal, que salgan del cole y por la tarde tengan 2 horas más. ¿Por qué no? Porque pues esas 2 horas más se convierten en que si después ese niño tiene que ducharse y cenar, y si además resulta que es un niño que por la tarde va a inglés, a fútbol, a ajedrez, a ballet, a polka, me da igual, a cualquier actividad extraescolar, ese niño llega a las 9 de la noche y no ha tenido tiempo de coger un juguete. Nos estamos cargando la infancia. No estamos dejando que los niños jueguen. No tienen tiempo. Tenemos niños estresados, paseando la mochila de un lado para otro y no tienen tiempo de disfrutar de sus tardes, de estar con sus amigos y de jugar. Con lo cual, en mi opinión, los deberes no se deberían hacer, al menos en los primeros cursos de primaria, al menos.
Te diría que incluso después. Diría que lo lógico sería que si ellos trabajan bien durante las horas de la escuela, no les deberían quedar deberes para casa. Que es posible que si durante la clase la profesora o el profesor mandan una serie de actividades que a todos los compañeros en su mayoría les ha dado tiempo a terminar, pero a determinado niño o niña no le ha dado tiempo, pues tiene sentido que los termine en casa para que al día siguiente no pierda el ritmo con respecto a los demás. ¿Vale? Esto lo puedo entender. Hola, Carla. Y entonces hasta ese punto sí que me parece, o sea, que los deberes o las tareas sean una forma de completar lo que no ha dado tiempo en clase. Pero si en clase han trabajado y han estado todo el día, de repente 2 horas más de actividades para hacer en casa, no me parece adecuado. Primero, como he dicho, por esto, quita el tiempo de jugar, ¿vale? Y es algo que creo que debería ser sagrado. Pero en segundo lugar, muchas veces nos encontramos con que mandan deberes que necesitan ayuda, necesitan apoyo, porque a lo mejor son cosas que no sean... Si ya lo han hecho en clase, ¿qué necesidad hay de hacer más y de repetir 200 veces la misma cosa? Esa es mi pregunta. Y si no lo han hecho en clase, ¿no tiene que haber un adulto con ellos que se lo explique? Dícese un profesor o profesora, no un padre o una madre que a lo mejor no sabe hacerlo o que a lo mejor lo hace de otra forma porque lo aprendió de forma diferente en su infancia. Tiene que haber un profesor que les enseñe a hacer esas nuevas actividades. Por lo tanto, no tienen razón de ser. Mi única excusa para esto sería precisamente esto, que si no ha dado tiempo a terminar una tarea que todos los demás se han terminado, bueno, pues que fulanito la termine en su casa para que al día siguiente no pierda el ritmo y ya está. Esto en cuanto a la primaria. En cualquier momento, Carla, ahora que te has incorporado, podéis interrumpirme, ¿vale? Que yo estoy aquí con mi rollo. Hasta que nadie diga nada, sigo. En secundaria sí que es cierto que deben... No es que deban hacer deberes, es que deben ir cogiendo un hábito de estudio, ¿vale? Deben ir haciendo sus apuntes, pasando sus apuntes a limpio, haciendo sus esquemas y reestudiando. En algunos casos, pues bueno, sí, se pueden mandar algunas actividades concretas y demás, pero vuelvo a lo mismo. Si son ejercicios que van a necesitar el apoyo del profesor o profesora, habrá que hacerlos en clase, no en casa, y que la gente no sepa cómo hacerlos. Con lo cual, en general, mi opinión es que casi mejor nos quedamos sin deberes. Bueno, con este tercer punto, después de hablar de cómo organizamos ese tiempo de aprendizaje, cómo es tan necesario este tiempo de descanso, de comer y jugar de forma separada y que permita socializar también a los niños, y que en cambio creo que el tiempo de docencia se debería limitar al horario escolar y no al horario fuera de las clases. Con esto terminamos la parte del tiempo en el sistema educativo. Vamos al siguiente bloque, que va a ser el espacio, ¿vale? Como veis, está todo relacionado. Los espacios de aprendizaje, ¿vale? El espacio es un tema que me interesa mucho desde hace mucho tiempo, ¿vale? No está relacionado con nada que yo haya estudiado, pero sí que es un tema sobre el que he leído mucho en diferentes aspectos. El espacio condiciona cómo nos comportamos los seres humanos, ¿vale? Parece que no, pero cómo están diseñadas las cosas hace que actuemos de una forma diferente en ellas. Por ejemplo, en las ciudades. Hay un debate sobre el que escribí hace tiempo en mi blog, que se llama La ciudad de los niños. Hay un pedagogo italiano, Federico Tonucci, que defiende un proyecto que se llama La ciudad de los niños. La ciudad de los niños reivindica recuperar los espacios naturales y los espacios peatonales de las ciudades para los niños, porque los han perdido en favor de los coches. Actualmente vivimos en la ciudad de los coches. Los coches actualmente tienen más derechos que las personas en las ciudades.
Y esto condiciona nuestra forma de usar las ciudades. O sea, en las ciudades, antes, recordaréis, cuando éramos pequeños y pequeñas, en muchos casos podíamos ir solos al colegio, porque no había coches. A lo mejor tenías que mover varias calles, pero eran zonas peatonales o había zonas ajardinadas y podías ir solo al coche, al cole. Podías bajarte solo a estar jugando en una plaza porque no había peligro. Pero las ciudades las hemos remodelado, las hemos hecho pues estos monstruos de asfalto, ¿no? Y se han hecho lugares poco amigables para los niños y las niñas. Ya sé que la charla de hoy no es sobre ciudades, la charla de hoy es sobre educación, pero esto es una forma de explicar cómo el espacio, en el sentido más amplio, pues condiciona cómo vivimos en ese espacio, cómo lo disfrutamos, cómo lo usamos. En segundo lugar, los espacios colectivos, el diseño de los espacios colectivos, tanto públicos como los privados, también condicionan cómo los usamos. Voy a poner ejemplos y si tenéis ejemplos vosotros, por favor, de ahora, algo que penséis de repente que os haga un clic y digáis, es verdad, es que esto lo usaría de otra forma si estuviera construido de forma diferente. Mirad, por ejemplo, una oficina, ¿vale? Pensad en una oficina de estas tradicionales en las que hay un montón de salas con sus 4 paredes, con sus puertas y en cada una de ellas hay despachos con 2-3 personas. Esto es un modelo de oficina y esto hace que la gente se relacione o no se relacione de una forma determinada. Cada uno normalmente se pasa el día en su despacho. Si tienes que decirle algo a fulanito, te tienes que levantar e ir a hablar con fulanito, tocarle la puerta, todo el rollo. Y por lo tanto no es una oficina que favorezca la comunicación. En cambio, por ejemplo, cuando hay oficinas con espacios abiertos que ponen las mesas de forma conjunta en un espacio más grande, sin separaciones entre los trabajadores o con separaciones de estas de mamparas de cristal, y cuando además hay un espacio común, por ejemplo una cocinita pequeña, una zona de descanso, una zona con 2-3 puffs por ahí tirados para que los trabajadores se relacionen. Mira, sin ir más lejos, ¿sabes? Como si fuera lo más común del mundo. Pero bueno, las oficinas de Google, todos habéis visto fotos por ahí de las oficinas de Google. La gente se comporta de forma diferente dentro de esas oficinas. ¿Por qué? Porque están diseñadas de una forma que invita a otro tipo de movimiento, a otro tipo de espacio, a otro tipo de comunicación. ¿Vale? Y también sucede, aparte de en estos espacios colectivos, en los hogares, ¿vale? En las casas de cada uno. Como cada uno se organiza la casa, siempre digo que para mí la casa es el espejo del alma de las personas a las que conozco. Cuando conoces a alguien y entras en su casa, de repente lo conoces muchísimo más. O sea, nos da esta sensación, es como un gesto muy íntimo entrar en la casa de alguien y ver qué tiene, qué no tiene. Salseo del bueno, ¿eh? Ver qué tiene, qué no tiene, cómo lo organiza. Por ejemplo, cuando entras en una casa de alguien y ves que, pues, por ejemplo, el hecho de que alguien tenga una casa y tenga una habitación dedicada al ordenador, dices, esta persona pasa tiempo en el ordenador. O si tienes una casa y hay bastantes librerías, pues dices, esta persona lee, o por lo menos compra libros, a lo mejor no se los lee, pero oye, ahí están. O si la gente que se hace, el cambio, por ejemplo, que ha habido con las cocinas. Antiguamente, las cocinas eran como muy grandes y tenían una galería, y en esa galería era no sé si en todas las partes de España se llamaba así, ¿no? Pero era como una especie de zona interior que daba al patio de vecinos y que tenía como un gran ventanal, ¿no? Y ahí dentro, aparte de tener la lavadora y este tipo de cosas, secaban tomates, se llevaban las jaulas con los caracoles cuando se recogían caracoles del campo. Hola, Patri. Se podía como almacenar comida ahí. Ahora, en cambio, en la mayoría de casas ese tipo de habitación ha desaparecido y de hecho la cocina se ha integrado al salón
Antes la persona que estaba en la cocina, que era la mujer, vivía aislada del resto de la familia. Ahora, al integrar la cocina al salón y importante, compartir las tareas, quien esté en la cocina no está aislado del resto de la familia. Entonces, esa forma de construir ese espacio modifica cómo se comporta la gente, ¿vale? Pues vale, ahora no me he vuelto loca. Todo este rodeo lo vamos a aplicar ahora que hemos comprendido esto a cómo afecta a los espacios de aprendizaje. ¿Cómo os parecen, antes de pasar a la siguiente diapositiva, cómo os parecen que son los espacios de aprendizaje en España? ¿Cómo son las escuelas? ¿Cómo son los institutos? ¿Qué tipo de comportamientos facilitan o no facilitan estos edificios y este diseño de interiores, por decirlo de alguna forma? Porque son todos clavados, además. En mi ciudad los hicieron todos en el mismo año, como aquel que dice, y clonaron el mismo plano de unos para otros. No sé si tenéis algo que decir o preferís guardaros. A ver, bastante asépticos, ¿verdad? La diferencia a veces entre los colegios y los hospitales es mínima. No sé en vuestras zonas, pero bueno, yo cuando he visto series de televisión, por ejemplo, o películas en las que salen aulas de colegios, son muy parecidas a las que hay en mi ciudad también. Tienen una especie de baldosas de color verde, moco, horrorosas, que dices, ¿de verdad a alguien le apetece ir a esa clase? ¿Le apetece aprender ahí? O sea, es un espacio súper desmotivador. Es como aséptico, pero a la vez creo que son generalmente como muy tristones, ¿no? Pues dentro de estos espacios de aprendizaje tenemos dos áreas principales, ¿no? Suele haber los espacios exteriores, el patio del cole, ¿vale? Ahí donde pasa todo lo bueno, esa es la parte que le gusta a Carla. Cuando he estado en algún colegio alternativo era otra cosa, efectivamente. Aquí en algún colegio han cambiado el patio quitando cemento y metiendo arena, tierra, troncos, etc. Ahí vamos a ir, Patri. Efectivamente, en los espacios exteriores del patio común de cualquier escuela en España y de cualquier instituto, porque la tendencia continúa también en secundaria, es quitar completamente cualquier brote de verde que pueda haber en un colegio, dejan para 4 árboles para que haya sombra, además eucaliptos, que normalmente no son ni árboles autóctonos ni nada, meten ahí eucaliptos a punta pala, y eliminan los espacios naturales. Entonces es un mar de cemento. Eso es la cosa más triste, con lo bonito que es tener un entorno natural y un entorno además diverso en ese sentido y no se utiliza. Aparte, la falta de estos elementos naturales deja completamente fuera de lugar las oportunidades de aprendizaje de la naturaleza. O sea, si tú tienes un rincón con arena, si tienes un rincón con arbustos, con floración, etc. Si tienes un lugar de cultivo, por ejemplo, ahora algunos colegios, por suerte, están introduciendo huertos urbanos. Ahí tienes una oportunidad de aprendizaje de ciencias naturales en primera persona, que pueden usar los profesores. ¿Por qué nos empeñamos en que el aprendizaje tenga que ser siempre dentro del aula y que el patio sea únicamente un lugar de esparcimiento? ¿Por qué el patio no puede ser un lugar de aprendizaje también? ¿Por qué no puede utilizarse a favor de todo esto, a favor de que los niños aprendan de forma natural y con el contacto en la naturaleza? Además hay infinidad de artículos que hablan de lo positivo que es enseñar a los niños en la naturaleza. De hecho, hay una tendencia que son las forest schools, las escuelas del bosque, muy cogidas de los países nórdicos, de Noruega, Dinamarca y demás, que prácticamente van todos los días, o sea, prácticamente no, van al bosque y aprenden en el bosque. Son escuelas al aire libre, no son escuelas bajo techo. Y aquí, en cambio, que además tenemos un clima estupendo, que podríamos pasarnos la mitad de la mañana explicando en el patio, pues en vez de dibujar en la clase de plástica, copiar una ficha, podríamos salir al patio y dibujar un arbusto de romero que tenemos allí estupendo
He puesto un ejemplo un poco raro, ¿vale? Pero algo natural, algo que haya en nuestro patio, o si tenemos arbolitos y demás, pues a lo mejor hay pajaritos y hacemos un día de observación de pájaros. No lo sé, hay tantas oportunidades para aprender en eso que no se utilizan que es una pena. Y además el mayor espacio dedicado al fútbol. Efectivamente, ahí es donde voy con el tercer punto de la presentación, en el que digo que el espacio exterior está dominado completamente por lo masculino. Habrá quien me diga, bueno, es que hay chicas que también juegan al fútbol. Por supuesto que sí, yo era una de las que jugaba al fútbol, pero es que ¿qué otra cosa vas a hacer? A mí no me gusta el fútbol, pero yo jugaba al fútbol porque es que el patio es la pista de fútbol, la pista de baloncesto y un caminito estrechito alrededor, en el que a quien no le guste jugar a una cosa o jugar a la otra, mira. O utilizas la pista de baloncesto para jugar a la comba o a la goma o tal, pero que en general no hay espacio para otro tipo de actividades. Está siempre destinado a las mismas y está dominado, como decía, por esa actitud predominantemente masculina, que es tener las dos pistas de deporte, fútbol y baloncesto. En algunos directamente tienen dos de fútbol, o sea, ni siquiera opción B, dos pistas de fútbol para que jueguen todos los niños del colegio a la vez. Y todas las niñas alrededor aplaudan y le griten a Manuel, ¡Manuel, te queremos! Esto se está potenciando desde la escuela con algo tan sencillo como el diseño de los patios. En los últimos años la mayoría de las ikastolas tienen huertos. Sí, aquí en mi zona también. Están haciéndolo cada vez más y incluso desde el comedor escolar están enseñándoles a hacer compostaje y demás. Pero, por ejemplo, el mantenimiento del huerto lo hacen como actividad dentro del comedor escolar. Es decir, no está dentro del horario escolar de todos los niños, está dentro de los que pagamos comedor. Cuando dices, ¿por qué la profesora no puede bajar al huerto con los niños y que hagan un calendario entre los profesores y se vayan rotando las clases, igual que lo hacen los del comedor? Pero no quieren perder su tiempo con eso, no son cosas importantes para la escuela. Y ahora vamos con los espacios interiores. Los espacios interiores son homogéneos, ¿vale? Son todos iguales. Tú entras en tercero A y en tercero B y en primero y en sexto y son todas las clases absolutamente iguales. Lo único que cambia en ocasiones es si determinados profesores, depende de la libertad que dije el colegio, si determinados profesores deciden sentar a los niños en grupos de 4, de 2 en 2 o de 1 en 1. Esto es lo que cambia en las escuelas. Entras en una escuela, vista una, vistas todas. No tienen flexibilidad dentro de las aulas, no tienen aulas disponibles, como decíamos antes, para trabajar con un grupo pequeño de alumnos, no tienen aulas en las que de repente se pueda montar una representación teatral, no tienen esa flexibilidad en los espacios para moverse y para cambiar la actividad en función de, sin condicionarse por los muebles, ¿vale? Entonces es una pena. Voy a beber agua, no me he traído nada y me estoy quedando seca. Ay. Y los recursos, ¿vale? El cómo están organizados los recursos y el alcance que tienen los niños de ellos, también me parece un tema que no se suele tener en cuenta. Por ejemplo, los niños no tienen en muchos casos acceso libre, en la mayoría de escuelas, a la biblioteca escolar. No tienen acceso a poder ir a coger un libro cuando les apetezca o dentro de unos horarios establecidos, ¿vale? Dentro del horario de patio. No pueden pasar por la biblioteca para coger un libro, no puede ser la biblioteca uno de esos lugares de descanso de los que hablábamos antes. Pues parece ser que no. No pueden, en algunas aulas, dependiendo del profesor, sí que tienen acceso para coger de forma independiente, pues
si quieren unos rotuladores o si quieren unas tijeras o pegamento y demás, más o menos eso sí que lo ponen al alcance de los niños. Pero, por ejemplo, algo que en las escuelas infantiles en el Reino Unido sí que era como súper obvio, nosotros en clase teníamos que tener escobas y recogedores del tamaño de los niños pequeños para si se les caía algo, que ellos mismos lo pudieran limpiar y recoger. Y teníamos también bayetas y limpiadores de estos de spray. Entonces, si se les caía algo, ellos lo recogían y lo aprendían a hacer enseguida, ¿eh? En cambio, en las escuelas, en primaria y en secundaria, me parece una tontería de comentario, pero no hay, por ejemplo, dentro de cada aula un armarito pequeño donde tengan ahí su escoba, su recogedor, un mocho y un trapo, para que si pasa algo en la clase, si se derrama algo, me da igual que sea la clase de ciencias, si se les caiga un líquido, como que sea almorzando y se manche algo. No tienen autonomía para limpiar lo que ellos mismos han ensuciado. Me parece muy contradictorio que sí que se enseñe en infantil y que no se deje hacer en primaria y en secundaria. Es como en infantil se les enfoca mogollón en aprender a ser autónomos, en que recojan lo que manchan, en que repartan ellos los materiales. Y en cuanto llega a primaria y secundaria es como, no, estaros quietos y sentados, no os mováis de donde estáis, no vaya a ser que me toquéis algo y lo liemos todo. Entonces, me parece una barbaridad. En fin. Bueno, y ahora voy a ir a la siguiente diapositiva en la que abrimos el melón gordo, ¿vale? Los otros dos melones, el del tiempo y el del espacio, imaginaba que en general podían coger por sorpresa, ¿vale? Porque no son dos cosas de las que se habla habitualmente cuando se habla del sistema educativo y no son dos cosas que normalmente se debatan. En cambio, aquí os pido que entréis al trapo, ¿vale? Que estoy segura que tenéis cosas que decir. Ya he dicho antes, todos hemos sido estudiantes, o sea que el que no sea docente o el que no sea padre no tiene nada que ver, seguro que tiene cosas que aportar y opiniones. El contenido. Vamos a hablar de qué aprendemos, ¿vale? Los planes de estudio. Bueno, esto he puesto aquí cómo creo en general que está organizada la cosa y qué cosas se pueden debatir, ¿vale? Aquí también os digo, yo no tengo verdades universales en nada en general y en esto en particular. Tengo opiniones, pero aquí en concreto es el área más abierta y que es más debatible porque no hay pruebas contundentes a favor ni en contra, ¿vale? Entonces, en mi opinión, el sistema educativo actual está estructurado en áreas estancas de aprendizaje, ¿vale? Está en materias, es lengua, es mates, es sociales, es naturales, es música. Por mucho que no paren de meter en las leyes el tema de la transversalidad de contenidos, etcétera, etcétera, es algo que de forma pragmática no se hace a nivel general, ¿vale? Ya sé que habrá una señora maestra estupenda en un pueblo perdido en La Mancha que lo está haciendo fabulosamente, pero a nivel general se está trabajando en asignaturas. O sea, los lunes tenemos de 9 a 10 lengua, de 10 a 11 mates, luego tenemos recreo, luego tenemos naturales y luego plástica. Además ponemos eso, las importantes a primera y segunda y las que no son importantes, porque esto es así, hay una jerarquía enorme de asignaturas, las ponemos después cuando ya están cansados y sabemos que no van a dar de sí, porque nos importan menos, ¿vale? Entonces, creo que esto es algo que sí que es así. En mi opinión, este sistema tan estanco de aprender las cosas por bloques cerrados debería dejar paso a la interdisciplinariedad, que la he dicho de tirón y estoy súper orgullosa, mini punto para Mavi, y al trabajo por proyectos. ¿Por qué? Mira, hoy lo comentaba en el almuerzo con mi compañera, que tiene 2 hijos mellizos de la edad del mío, y me dice, es que mis hijos tienen 2 horas a la semana de expresión oral de castellano.
aparte de 2 horas de castellano, cosa que está muy bien, que me parece fantástico que por fin se trabaje la capacidad oral en las escuelas. Pero dices, y luego tienen 1 hora a la semana de sociales. Tú no puedes, durante la hora de expresión oral, explicar o que expliquen los niños cosas de sociales o de naturales. O en la hora en lengua, cuando estás haciendo un dictado, no puedes hacer un dictado sobre las partes del cuerpo humano y estás mezclando naturales y lengua también. O sea, hay cosas que no entiendo porque se pueden ver de forma conjunta con otras asignaturas. Entonces, separarlas tanto y tener esa rutina tan férrea de cuáles tienen más horas y cuáles tienen menos horas, y aparte cuáles son las más importantes y cuáles son las menos, porque esto es así, me parece una barbaridad. Ahora después, si queréis, abrimos el melón de las asignaturas obligatorias del sistema educativo, cuáles deben ser y cuáles podrían ser y cuáles no podrían ser y tampoco pasaría nada. Bueno, esto es el segundo punto es lo que estaba diciendo, que el peso de las asignaturas importantes contra lo que son las enseñanzas más artísticas y más creativas. O sea, música, 1 hora, ya vas que chutas. Teatro ni existe hasta que entras en el segundo ciclo de la secundaria. Si tienes niños con este tipo de capacidades o de inquietudes, teatro o baile, tienes que hacerlo en extraescolares porque no está contemplado que eso se tenga que estudiar en una escuela. Yo no digo que todos los niños tengan que hacer teatro ni baile, pero es que a lo mejor todos los niños tampoco tienen por qué aprender a tocar la flauta. No lo sé, a lo mejor estoy siendo muy atrevida, porque el tema artístico ya sé que es una cuestión complicada, pero en cualquier caso, todas estas asignaturas tienen siempre menos peso que las que ellos consideran importantes. De la misma forma que la educación física tampoco está considerada una asignatura importante. Hasta el punto, mira, hace pues un par de meses se fueron